Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a Ganar Marbella, un espacio televisivo para la izquierda de Marbella y San Pedro desde M95. Un programa, Ganar Marbella, que a partir de hoy va a desgranar todas las propuestas de Izquierda Unida. Las propuestas, las políticas que va a poner en marcha a partir del próximo 24 de mayo. Y queremos, a su vez, presentarle de manera directa a quienes van a protagonizar la defensa y la puesta en marcha de esas políticas en el municipio después de las elecciones municipales. Qué mejor que empezar con el candidato de la candidatura de Izquierda Unida para ganar Marbella para la gente, con Miguel Díaz. Concejal, lo saben ustedes, diputado provincial y un servidor público del municipio desde que iniciara sus trabajos en la gestora de Marbella. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas, placer. También está con nosotros Victoria Morales, la número 2 de la candidatura, mujer comprometida con el sindicalismo y una sanpedreña que tiene un reto fundamental, ganar también San Pedro para sus vecinos y vecinas. Buenas noches, Victoria. Buenas noches. Y el número 3 de la candidatura de Izquierda Unida, Roberto Guisado, profesor de secundaria, hombre comprometido con la educación pública, participante de la Marea Verde y que también nos acompaña esta noche aquí. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar a desgranarles, como os decíamos, esas propuestas. Y comenzamos con un asunto que es de máxima trascendencia, importancia para los ciudadanos, así lo dicen todas las encuestas. Hablamos de la lucha contra la corrupción, de la transparencia y de la democracia participativa, de cómo los ciudadanos, los vecinos y vecinas deben de participar en la vida pública. Y lo hacemos en un municipio, Marbella, que ha sufrido desgraciadamente mucho esa lacra, la de la corrupción, la de la opacidad. Y hoy también vivimos una preocupación, Miguel, por ahí quería empezar, con la preocupación de algo que ya empieza a aparecer incluso en los medios de comunicación, que empiezan a caracterizar el gobierno de Marbella como de neoligilismo. Es decir, después de tantos años de sufrimiento, volvemos a una situación en la que podríamos decir que el Partido Popular, Ángeles Muñoz, frustró las necesarias ansias y esperanzas de regeneración democrática en este municipio. ¿Qué puedes decirnos de esa democracia que necesita Marbella frente al neoligilismo que representa el Partido Popular? Pues creo que es la primera de las transformaciones y la fundamental, la base en la que tienen que sustentarse el resto de transformaciones en lo social, en lo económico, en lo que es el modelo de ciudad, pero hay que partir devolviendo la ciudad a los ciudadanos, devolviendo Marbella a la gente. En esta semana, además, justo se ha cumplido el 9º aniversario de la disolución del ayuntamiento. Fue el 7 de abril de 2006 y hace 9 años se disolvió este ayuntamiento, el único caso, precisamente porque estaba infectado por una organización mafiosa, que era lo que teníamos aquí, y había ese profundo déficit democrático. Pues bien, lo que hemos encontrado para conmemorar esta semana, 3 perlas del gobierno del Partido Popular, lo que llamamos neogilismo, y es, por un lado, el corte de cinta, la inauguración de una nueva inmobiliaria del hijo de Jesús Gil, el que instigó las políticas que llevaron a la disolución. 9 años después, el equipo institucional le corta la cinta de un nuevo negocio en Marbella. Por otro lado, el concejal de urbanismo sabemos que está esperando ya fecha para un juicio por prevaricación, igual que hace 9 años estaban los concejales de urbanismo. Y el tercer punto, Tomás Olivo, uno de los actores principales del urbanismo irregular, del gilismo, está siendo beneficiado por la inacción del ayuntamiento en los juzgados, y beneficiándose, pues la legalización de la cañada tendrá que dar pues la mitad de las compensaciones que decía el plan general. Por tanto, vemos que esa es la receta del Partido Popular, esa es la que nos sirve, y frente a esto, pues Izquierda Unida tiene propuestas que no son solamente declaraciones de intenciones de devolver la democracia, sino propuestas muy concretas, cada una de ellas, de cómo dar el poder a la gente realmente, con mecanismos, con instrumentos y con eficacia, de una manera de que puedan decidir incluso, no solo participar. Cierto. Es lastimoso que tengamos que ver, después de tantos años, que Transparencia Internacional siga situando al Ayuntamiento de Marbella a la cola en la transparencia en asuntos tan importantes como las contrataciones, el urbanismo. Vayamos a lo concreto, Victoria, si te parece. ¿Qué planes de transparencia habría que implementar en el Ayuntamiento de Marbella para que ese acceso de la ciudadanía a toda la información, a todo lo que se hace, fuera una realidad? Claro, eso es como, además, siempre hemos venido reivindicando ese techo de cristal, esas paredes de cristal de un ayuntamiento que necesita, es decir, que todo el ciudadano tenga acceso a toda la información.
sobre todo la información que es importante para que precisamente no entre la corrupción en un ayuntamiento. Hablamos de que existan comisiones específicas en las contrataciones. Esas empresas que contratan con el ayuntamiento estén fiscalizadas por una comisión que esté compuesta por parte de la ciudadanía, asociaciones. Es fundamental que sean vigilantes. El Pleno, por supuesto, el Pleno que hasta ahora pues se ha venido utilizando y ha sido un mero teatro, puesto que las decisiones reales se tomaban en cada junta de gobierno. El Pleno debe de ser accesible para todo el mundo. Además, sabemos que ha estado cerrado en varias ocasiones. Yo todavía no he podido acceder al Pleno, aún teniendo carnet de visitante, porque echan el cerrojazo y solamente entran los suyos porque no les gusta que los vecinos le pregunten. Abrir el Pleno y que en el Pleno entre toda la ciudadanía y pueda realmente sea un ámbito de decisión, no como hasta ahora que ha sido teatralizarlo. Por supuesto, hablamos de medidas que además en los 100 días primeros de gobierno se tiene que poner en conocimiento de la ciudadanía que cualquier plan de transparencia será fundamental y ahí que la ciudadanía además pueda decidir. Hablamos de decisiones muy tempranas que vamos a tomar y que las queremos tomar con la gente, como va a ser la recuperación de la tenencia de alcaldía de San Pedro, que lo vamos a hacer a partir del 24 de mayo. Vamos a pedir a la gente que participe cómo quiere un San Pedro, qué presupuesto quiere para San Pedro y qué acciones quiere para San Pedro. Es decir, planes claros, de acceso claro, directo y que la ciudadanía no se quede al margen porque es la mejor fiscalizadora de un gobierno transparente. Muy bien. Sí, aquí en Marbella parece ser que lo tenemos claro, la opacidad es muy cara. Supone un trasvase de recursos públicos del dinero de todos los ciudadanos a lo privado, es decir, a unos pocos de bolsillo. Y la transparencia está demostrado, ahorra y podría ahorrar millones. Por eso, Roberto, te quería plantear, en cuanto al control social de las contrataciones, ya sabemos que un ayuntamiento mueve mucho dinero y necesita prestar muchos servicios a la ciudadanía, es decir, contrata a muchas empresas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué planes tiene Izquierda Unida para ganar en la transparencia de las contrataciones públicas del ayuntamiento? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que la participación ciudadana define claramente cómo es una sociedad, ¿no? Y en esto también quiero insistir en eso, en que gran parte de la crisis que estamos viendo en este momento tiene que ver con la baja calidad de la democracia española, que en nuestro ayuntamiento pues ha sido especialmente gravosa, ¿no? Tenemos una larga tradición de un uso irregular de los fondos públicos. Pensábamos que era algo que había pasado en la historia con el fin del gilismo, pero es cierto que cuando se insiste tanto con el neogilismo es porque es una realidad que se está concretando y que realmente se puede hacer estructural, o sea, parece una cosa que se puede quedar. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, pues, como antes adelantaba la compañera Victoria, que todas las empresas que contraten con el ayuntamiento tienen que estar al tanto y al día del pago de seguridad social, etcétera, etcétera, que tiene que haber una transparencia y tiene que haber, por supuesto, una declaración de intenciones de esas empresas de que no van a hacer un uso ilegítimo de los fondos que se les van a aportar. Tiene que haber un compromiso de cumplimiento de los contratos, tiene que haber una publicidad de esos contratos que se van a llevar, tiene que haber un tiempo para que la ciudadanía pueda participar y pueda decidir cómo se van a gastar esos fondos, y en eso ya deberíamos introducir lo que sean los presupuestos participativos. Izquierda Unida tiene experiencia en otros ayuntamientos y en otros municipios de lo que significa los presupuestos participativos. No es simplemente dejar la parte del chocolate del loro, como se dice vulgarmente, a los barrios, a los distritos, sino que sería una participación importante por parte de los barrios en lo que serían las decisiones más importantes que van a determinar cómo son sus barrios. Y en ese sentido, pues bueno, pues por un lado, no solo una cuestión de información, sino de decisión por parte de los barrios. Y a partir de ahí, ir elaborando las propuestas que van a ser llevadas a pleno, ir elaborando las propuestas que se deben ser votadas, ir elaborando el programa que conviene a cada uno, a los barrios, y en definitiva también eso, que haya un control ciudadano y por supuesto Izquierda Unida se compromete a esa transparencia municipal. Y, por supuesto, tener puesto a disposición del público cómo van a ser las contrataciones, quiénes son las empresas que van a participar, hacer un hincapié también en las empresas locales, realmente locales, que aquí se habla muchas veces de empresas locales y después no son tales las que están haciendo las obras, y por supuesto, que eso que son
acciones que van a ir enfocadas a una ganancia social, a una inversión, a una creación de puestos de trabajo. Y bueno, básicamente también para evitar cosas como temas que han ido surgiendo, por ejemplo, por qué desde el ayuntamiento de repente se decide que la piscina municipal no es válida y se derrumba, ¿no?, cuando ya estaba prácticamente para la inauguración. ¿Por qué de repente se decide que es necesario construir 2 torres de rascacielos y si no, gracias a la movilización ciudadana va para adelante? ¿Por qué se quieren talar los árboles de una serie de calles de la ciudad? ¿Por qué de repente se quieren modificar las lindes? ¿Por qué se quiere construir o ampliar un cementerio en San Pedro? A los sanpedreños, de los sanpedreños solo se acuerda el Partido Popular para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué interés oculto hay? Esa es la falta, ese es el problema de la falta de transparencia, ese es el problema de la democracia de baja calidad que tenemos en Marbella. No es casualidad, ¿no?, que la gente que se moviliza en unos momentos tan difíciles como hoy canten, entre otras cosas, lo llaman democracia y no lo es, ¿no? O aquello de me gusta democracia porque estás como ausente. También existe una contradicción. Un ayuntamiento como el de Marbella, San Pedro, gobernado por un partido popular que defiende la reforma de la administración local. Una alcaldesa, Ángeles Muñoz, que defiende que a través de esa reforma se le quiten competencias al Ayuntamiento de Marbella, se aleje el poder que tiene el Ayuntamiento de los ciudadanos cada vez más y, sobre todo, se desmantele lo poco que puede quedar de prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Por eso, Miguel, de todas las medidas, mecanismos de democracia directa que nos planteaba Roberto, me gustaría que abundaras en uno de ellos, en el que además Izquierda Unida fue pionera en la provincia de Málaga. Se trata de los presupuestos participativos, de la posibilidad de que los vecinos y vecinas decidan de la manera directa los fondos, a qué se van a destinar, las inversiones, qué infraestructuras hay que realizar. ¿Cómo pondría Miguel Díaz, futuro alcalde de Marbella, San Pedro, en marcha esos presupuestos participativos? Bueno, estos presupuestos entendemos que es algo fundamental. Hasta ahora sabemos que lo hacen en un despacho el director económico del ayuntamiento y atendiendo pues, los intereses que no son los generales. ¿Y qué se trataría? Pues de abrir estos presupuestos participativos y no hacerlo de forma para la galería, simplemente unas partidas muy pequeñas que se consultan a los barrios, a través de una encuesta podemos decir, sino hacerlo vinculante. Los presupuestos participativos tienen que tener 3 cuestiones, y es que primero cualquier ciudadano, es decir, todos los ciudadanos puedan participar y una persona sea un voto realmente, una voluntad que puede decidir. Por otro lado, que las decisiones que se tomen sean vinculantes, y por otro que sean los propios vecinos, y esto es lo que aportaríamos, es decir, los propios vecinos los que tendríamos que darnos junto a todo el ayuntamiento el propio reglamento de funcionamiento, ¿no?, autorreglamentado. Son los 3 pilares básicos para que podamos llamar que hay un presupuesto participativo realmente fiable, ¿no? Y a partir de aquí sería ahondar y poder cada vez ir abarcando más aspectos de lo que es el gobierno municipal, de manera que la mayor parte del presupuesto, salvo aquellas cuestiones que son personales y compromisos que hay de deuda, etcétera, que están ya previamente obligados, ¿no?, por la legislación, pues poder decidirlo de forma participada. Pero es muy interesante y sería porque conseguiríamos con esto que la gente se implicara en una cosa concreta, porque hay también que motivar. Aquí no vamos a pensar que porque Izquierda Unida gane, al día siguiente va a estar todos los vecinos queriendo participar. Tenemos un déficit muy grande adquirido aquí porque se ha roto, y lo decía Roberto, esa cultura de la participación que había en otros momentos en Marbella, recuerdo, ¿no?, al principio de los 80, cultura, movimiento vecinal, etcétera, participativo, a un movimiento vecinal clientelar que ha hecho que la gente salga de la escena pública, que al final ha sido controlada primero por el GIL y luego por el neogilismo, porque es que socialmente han sido lo mismo, no ha habido transición. Por tanto, sería una manera de que la gente ve que puede decidir las cuestiones que le preocupan y se implicaría. Y luego también se cohesionaría mucho más el municipio. Hablaba antes también Victoria de San Pedro, Alcántara, pues todos los distritos, Marbella, Nueva Andalucía, San Pedro, partiríamos de un diagnóstico, de saber cuáles son las necesidades, y ahora, una vez sabidas esas necesidades, de forma colectiva, poder decidir, priorizar, y eso también es hacer pueblo, hacer ciudad, cohesionar, y por tanto yo creo que saldríamos muy beneficiados. La receta está clara, se ha hecho en ciudades como Sevilla, por parte de Izquierda Unida, que son de mayor población que Marbella, y otros municipios de menor población, pero se puede adaptar en cualquiera de ellos, ¿no? Qué duda cabe, querer es poder. Y precisamente quería preguntarte, Victoria, hablaba Miguel de la necesidad de vertebrar el territorio, y hay una de las medidas del programa de Izquierda Unida que nos han llamado más la atención por su solidez, por el rigor con el que está elaborado, que es el proceso de descentralización en el municipio. Y quería que nos dieras unas pinceladas sobre lo que supone ese proyecto de descentralización
en general y sobre todo en particular el proyecto de autonomía local que dispondría San Pedro de Alcántara con la propuesta de Izquierda Unida. Sí, ahí todos los vecinos saben que desde hace 1 año y medio pues se ha desarrollado el tema de los distritos, es decir, Marbella se ha roto en 9 distritos, obligados por ley, por cierto, porque al incluirnos en municipio de gran población la ley lo obliga, pero no obligaba a descuartizar Marbella y San Pedro en 9 distritos que al final son prácticamente registros de entrada, es decir, no tienen una utilidad real porque, bueno, volvemos al oscurantismo, no sabemos qué partida presupuestaria tienen, es una simple dación de cuentas, es decir, que realmente no son útiles. Sin embargo, nosotros sí vemos necesaria esa descentralización, pero esa descentralización con 4 núcleos poblacionales que tenemos. Realmente Marbella sí necesita esa descentralización para que exista una gestión más cercana. Nosotros creemos en esa gestión cercana, pero una gestión cercana y con coherencia. Hablamos de un distrito en Las Chapas, hablamos de un distrito en Nueva Andalucía, hablamos de Marbella como casco urbano y hablamos de San Pedro. Cada uno de ellos tendría que tener efectivamente cómo se gestiona esa autonomía. Y respecto a San Pedro, para tener una autonomía plena, San Pedro tendría que tener capacidad de decisión sobre las cosas que pasan en San Pedro, pero para tener capacidad de decisión también tiene que existir una partida presupuestaria sobre la que podamos abrir al debate a los vecinos de San Pedro cuáles son las necesidades concretas de San Pedro, puesto que, claro, cada núcleo poblacional tiene una idiosincrasia distinta y es evidente. Entonces, partir de una partida presupuestaria y que se gestionen los recursos humanos concretos de los trabajadores de San Pedro, los servicios operativos y las actuaciones que sean incluso más rápidas. Se pasarían los 4 núcleos poblacionales, teniendo esa capacidad de actuación descentralizada, pues probablemente cualquier tipo de actuación municipal sería mucho más rápida, mucho más cercana y mucho más ágil. Muy bien, el ansia de Izquierda Unida por dar participación, por hacerla efectiva, parece patente. Roberto, ¿qué papel jugarían las consultas sociales? Hablamos de una ciudadanía que tiene que participar y que tiene que ser forzosamente consultada. ¿Cómo articularíamos en Marbella, en San Pedro de Alcántara, en el municipio, ese vínculo de consulta entre el ayuntamiento y sus vecinos? Bueno, como dice la compañera Victoria, existe la posibilidad de reestructurar los distritos y que se ajusten más realmente a lo que es la conformación de los 4 núcleos más importantes de lo que es Marbella y municipio, San Pedro, La Chapa, etcétera. Pero ya a ese nivel más pequeño, ¿no? Pues sería la idea sería, aprovechando ya la estructura participativa de los distritos, en esta forma o en la nueva, en la renovada, que a través de una forma asamblearia y democrática se tomarán en cuenta los distintos pareceres en los distintos aspectos que se puedan hacer. Se pueden hacer sobre todo para los temas más importantes. Es fundamental, obviamente. La participación ciudadana no puede chocar con el programa político que va a desarrollar las formaciones que son elegidas. Si Izquierda Unida goza de la confianza de los ciudadanos y nos votan y Miguel es el próximo alcalde de Marbella, obviamente nos presentamos con un programa muy sólido que queremos llevar a cabo. Está claro que después su aplicación es muy matizable y hay muchos aspectos y muchas cosas que se dejan a la libre elección de la ciudadanía. Entonces ahí es donde se debe participar y por supuesto en aquellas cosas que no aparecen en programa o que por iniciativa propia, ya sea de los distritos de la ciudadanía, se quieren llevar a cabo. Por ejemplo, a nosotros no nos cabe, porque la reforma del cementerio que se iba a iniciar en San Pedro de Alcántara se hiciera sin el permiso y sin la consulta de los ciudadanos de San Pedro. Tampoco nos cabe, pues la tala indiscriminada de árboles que ha habido en Marbella, sujetándose a una especie de una repentina epidemia, que fue al final no era tal, o la construcción de rascacielos. Eso está fuera de todo orden para Izquierda Unida. De tal forma que la descentralización, por supuesto, la participación de los ciudadanos, por supuesto, en todas aquellas cosas que nos acerquen, que lo hagan suyo, porque está claro que si los ciudadanos de Marbella no participan, y esa participación que ellos llevan a cabo no se lleva a la práctica en forma de medidas, etcétera, obviamente la gente se desanima. Si la participación, como se está llevando hasta este momento, es simplemente si queremos paella o queremos bizcocho, pues me parece que para eso yo creo que los ciudadanos se quedan en su casa.
De tal forma que la participación tiene que ser real y tienen que ser los compromisos adquiridos por parte del ayuntamiento. Y a eso nos comprometemos los de primer nivel. Bien, hablamos de transparencia, hablamos de participación, hablamos de control social y qué duda cabe, Miguel, que la información, la garantía de pluralismo, de un acceso a la información veraz de la ciudadanía tiene que jugar un papel fundamental, máxime en un municipio que cuenta con un medio de comunicación público. ¿Qué reflexiones hace Izquierda Unida y, sobre todo, Izquierda Unida, ganar Marbella para la gente? ¿Qué propuestas tiene en este sentido? Pues la verdad que es uno de los aspectos que más nos apasiona, porque entendemos que la televisión hoy día es una herramienta fundamental para la participación, para que los ciudadanos puedan expresarse, para que podamos conectarnos también. Hablamos de que Marbella es una ciudad ya media, estamos hablando de 140.000 habitantes y en el vis a vis era complejo, ¿no?, con los ciudadanos. La televisión hace ese foro intermedio de intermediación y conexión entre los ciudadanos. Pero lamentablemente aquí hay un neogilismo también, es decir, Gil, que esta televisión e incluso periódicos tenía y radio como aparato de propaganda, y sigue haciéndolo igual Ángeles Muñoz. De hecho, ahí están los informes del Consejo Audiovisual, ahí están las campañas que hemos tenido que hacer en punto en boca, que le pusimos de Izquierda Unida desde hace ya 9 años que venimos reivindicando pluralismo, y todavía, por ejemplo, 4 años llevo de concejal en este ayuntamiento, no he pisado los estudios de Radio Televisión Marbella, me he quedado lo más a la puerta, y ha sido para manifestarme junto a los trabajadores y representantes de trabajadores por los despidos de trabajadores que ha realizado el Partido Popular en la televisión. Eso es lo que vemos, esa es la prueba. Además, con un director que se elige como cargo de confianza, nosotros pedimos que fuese con 2/3 del pleno, como ocurre en otros medios públicos. En definitiva, ¿qué es lo que queríamos para Radio Televisión Marbella? Pues que sea plural, y esto es que todo el mundo tenga voz, y no solamente hablamos del arco de representación que hay en el ayuntamiento, hablamos de que también los colectivos tengan voz, todos los colectivos, no solo aquellos que estén de un lado, el eje del bien o el eje del mal, según estén en el acuerdo o no del ayuntamiento, sino que todos puedan hablar. Hablamos de que haya un Consejo Municipal Audiovisual, que estén representados todos los sectores de la ciudad. Por ejemplo, importante, la cultura y la educación. Los colegios deben estar ahí, los docentes, los alumnos, y que haga una tarea, una función básica de la televisión pública, que es la educativa. Estamos hablando de la educativa, de la formativa, la identidad cultural de esta ciudad, que necesita identidad y necesita elementos de agarre con la realidad y tener una cohesión, una identidad propia, para que no nos siga ocurriendo lo que nos está ocurriendo. Pues para eso hay que trabajar también desde la televisión. Y luego entendemos que hay una tarea clave también, que es la promoción turística que se puede hacer con esa televisión, con grandes profesionales que existen. Nosotros el mensaje es lanzar de que confiamos en la televisión pública, apostamos por ella, vamos al revés, a dignificarla y hacerla que sea de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, y por tanto, bueno, entendemos que es un vehículo de transformación, de participación y desde una vocación comunitaria siempre. Sí, sonroja que año tras año el Consejo Audiovisual tenga que hacerle un tirón de orejas al equipo de gobierno de Marbella y a su alcaldesa por la falta de pluralismo y la falta de participación social que hay en un medio de comunicación público. Y cuando lo público se utiliza en provecho propio, cuando lo público solo sirve para el autobombo, estamos pervirtiendo la democracia. De eso, de hecho, estamos hablando esta noche, de la necesidad de mejorar la calidad democrática en el municipio de Marbella. ¿Qué otras medidas, Victoria, vais a poner en marcha en cuanto a esta transparencia, en cuanto a el asociacionismo en una ciudad en el que esas prácticas clientelares que desde el equipo de gobierno se han ido promoviendo han hecho decaer ese movimiento asociativo? Sí, ya sabemos y hemos comentado que efectivamente Gil hizo de las asociaciones un uso clientelar que no se ha despejado en estos 8 años de gobierno del Partido Popular. Realmente ha seguido haciendo ese mismo uso y van muy vinculadas las asociaciones al partido gobernante. ¿Qué pasa? Que muchas asociaciones además están temerosas porque ven que existe una intencionalidad que es jugar con su dinero y con su subvención. El ayuntamiento juega con el dinero y las subvenciones de esas asociaciones para tenerlas atadas en corto. Eso es, la verdad es que deja mucho que desear de un asociacionismo. Es decir, hay que revertir, porque además nosotros sí creemos en ese asociacionismo como esa herramienta útil, ese transmisor de las necesidades de cada asociación,
para transmitirlas al propio ayuntamiento y que el ayuntamiento y Izquierda Unida estaría dispuesto a ello, pues transformarlo en propuestas reales. Qué mejor que, además, aquí habiendo muchas asociaciones de distintos tipos de enfermedades, de colectivos pues más vulnerados por ciertas cosas, asociaciones vecinales que tienen unas necesidades concretas, qué mejor que diagnóstico nos pueden dar de las situaciones ellos que cualquier otro, para que nosotros eso lo transformemos desde la institución y lo hagamos realidad. Entonces hay que revertir ese tratamiento que han tenido hasta ahora las asociaciones y, por supuesto, fomentarlas. Tienen que tener pluralidad vinculada, por supuesto, a subvenciones. Muchas asociaciones necesitan unas subvenciones, pero ¿por qué no las vinculamos a programas de formación formativos que ellos mismos gestionen, esa autogestión que realmente tenga unos resultados beneficiosos y hagan crecer la propia asociación, de tal manera que realmente sea esa herramienta útil que nosotros queremos y queremos que existan y queremos fomentarlas, por supuesto, desde Izquierda Unida. Roberto, tú provienes de la militancia social, ¿no? Como profesor, como defensor de la educación pública, participante en las mareas verdes. Habrás visto cuál es el comportamiento del ayuntamiento al atender a esos movimientos colectivos que, ante reclamaciones, reivindicaciones justas, pues también se acercan a esa institución, la más próxima que tienen, el ayuntamiento. ¿Qué valoración haces del trato que el ayuntamiento da a esos vecinos que se movilizan, que reclaman, y cómo crees que habría que articular, cómo tiene planteado Izquierda Unida, ese ayuntamiento accesible, de paredes de cristal, para los ciudadanos en general y para todos aquellos que demanden de su alcalde, de su ayuntamiento, una respuesta? Bueno, el Ayuntamiento de Marbella, en todo lo referente al tema educativo o al tema cultural en general, está muy dejado, ¿no? Pero ya en el tema educativo estrictamente, ellos se escudan un poco en que no es competencia del municipal, ¿no? Que su competencia llega hasta en lo que es el mantenimiento de las instalaciones de los centros de primaria, pero en aquellas cosas en las que sí que tienen competencia, que sería, por ejemplo, facilitar suelo público en aquellos lugares que sean los adecuados para la construcción de nuevos centros, y con esa una propuesta consolidada y coordinada con los distintos agentes educativos y con la comunidad educativa, pues hacer una propuesta en serie y en firme, pues, a la Junta de Andalucía. En principio eso no lo tenemos un ayuntamiento muy belicoso con la Junta de Andalucía, escudándose en las carencias, que es verdad que tiene la ciudad, pero sabiendo perfectamente que la Junta no va a hacer nada en ese terreno, y que con eso, bueno, pues ellos ya han cubierto un poco el expediente. Pero en aquellas cosas que pueden hacer, por ejemplo, como no poner una estación de autobuses en la puerta de un colegio en San Pedro otra vez, porque es que el maltrato a San Pedro ha sido especialmente duro durante esta legislatura, por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, pues en eso, que ellos tienen, por supuesto, la capacidad decisoria, pues no han dudado en oponerse a la voluntad de los padres, de las asociaciones, de las plataformas educativas de Marbella, y ahí han ido. O sea, que es que esa es la participación. Y, por supuesto, eso, pues no buscar una complicidad con los grupos vecinales y con los grupos, con la comunidad educativa, en el empeño de eso, de realmente solventar y solucionar los problemas. Yo creo que desde Izquierda Unida lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con toda la comunidad educativa de distintos, no solo colegios, también los centros de secundaria, porque la competencia, una cosa es que la competencia llegue hasta lo que es el mantenimiento de las instalaciones en las escuelas de Marbella, y otra cosa es que se pueda extender mucho más allá, ¿no? En el sentido de que aquí hay un desarrollo cultural y educativo que tiene que llevarse a cabo. Y eso yo pienso que se puede hacer con la colaboración del ayuntamiento, sin necesidad de que sea competencia nuestra, ¿vale? Entrar en contacto con los equipos directivos de los distintos centros, ver cuáles son las necesidades de la comunidad educativa, de los padres, de los alumnos, y a partir de ahí construir, como dice el compañero Miguel, ciudad, construir ciudadanía y construir una ciudad que sea vivible y deseable para todos. Muy bien. Como saben, Marbella fue el ejemplo grotesco de lo que nunca debió pasar, de una práctica corrupta que arruinó el pueblo. Y como ven, Izquierda Unida está en disposición de que Marbella sea el ejemplo a seguir en participación ciudadana, en transparencia, en control social. Nos gustaría, para acabar, Miguel, como máximo representante de la candidatura, candidato a la alcaldía de Marbella,
¿Qué última reflexión en este ámbito le queremos lanzar a los vecinos y vecinas de Marbella y de San Pedro? Pues yo creo que la reflexión va a ser más bien, se la vamos a dejar que la terminen de hacer ellos desde los hechos, que es como nos gusta hablar a Izquierda Unida. Y esta semana, no tenemos que ir muy lejos, tenemos dos fotos muy gráficas. Por un lado, Semana Santa, el miércoles, estaba, como decimos, concejales del Partido Popular, el equipo de gobierno, cortando la cinta y riendo las gracias con el brazo por encima del hijo de Gil, el gilismo que abrazaba el neogilismo. Claramente esa es la estampa del Partido Popular. Al día siguiente, no dudamos, el primer día laboral, el lunes, fuimos con una pancarta que ya sacamos en la Casa de Roca, estuviste precisamente también, y otra en 2008, que decía, claro, esto para el pueblo. Y se la plantamos delante de esa inmobiliaria en la que habían cortado la cinta y se lo dijimos a la gente. Estamos aquí para representar a la gente decente de Marbella, que no es la gente que está representada por ese que corta la cinta Gil, sino entendemos por estos otros que dicen que esto es para el pueblo, que devuelvan los 100 millones que nos deben, por sentencias además, y luego entonces hablaremos de qué trato se le da a ese negocio o al de otro. Y por tanto la reflexión es esa. ¿Quieren seguir ciudadanos de Marbella representados por esos que le echan el hombro al gilismo, el brazo por encima, o quieren que verdaderamente esta ciudad esté gobernada por gente decente, no solamente sentada en el ayuntamiento, sino gente decente en su casa, en su calle, en su barrio, en su ayuntamiento, porque también serán de ellos? Ya lo saben, el poder está en sus manos y dependerá de la decisión que tomen ustedes, todos ustedes, el próximo 24 de mayo. Hemos llegado al final de este espacio. Muchas gracias, Miguel, un placer. Roberto, Un placer. Victoria. También les damos las gracias a ustedes por seguirnos y les emplazamos a que continúen con Izquierda Unida desgranando el programa electoral, y les emplazamos sobre todo a que continúen soñando con ganar Marbella. Muy buenas noches. Esta semana se cumplía una efeméride que ha pasado un poco inadvertida en Marbella, pero que queremos destacar desde Izquierda Unida. El pasado 7 de abril se cumplían 9 años desde la disolución del Ayuntamiento de Marbella, ese decreto del Consejo de Ministros, por un ayuntamiento que estaba infiltrado por la mafia, atestado de corrupción, que iba en contra del interés general, que no prestaba los servicios básicos y que no hubo otra solución por parte del Estado de Derecho que disolverlo. Una medida que no ha tenido parangón en ningún lugar. Pensábamos que a partir de aquí se abría una nueva etapa, que sería ejemplarizante, que habría un cambio auténtico en esta ciudad, pero 9 años después la foto que tenemos de Marbella es muy parecida a la del día antes de la disolución. Vemos cómo, en este caso ya no Jesús Gil padre, sino su hijo Jesús Gil Marín, está inaugurando una nueva inmobiliaria en Marbella, en esa Marbella que tiene personas que están sufriendo el desempleo, 15.000 personas, 500 cortes de agua al año. Pues a la familia Gil le sigue yendo bien en esa Marbella, inaugura una nueva inmobiliaria, no en cualquier sitio, sino en Puerto Banús, donde cuesta 12.000 euros el metro cuadrado de zona comercial, el lugar pues más lujoso y demandado de toda España, y tiene además el amparo y el apoyo del equipo de gobierno, del ayuntamiento, el respaldo institucional de concejales del Partido Popular que arropan al hijo de Gil, a ese que empezó con el urbanismo corrupto que llevó a la disolución y a que debamos más de 500 millones de euros a distintas administraciones, hipotecando a la ciudad por generaciones. Pues a eso le apoya el Partido Popular, es lo que llamamos neogilismo. Fue el primerito con el que se hizo la víspera de lo que es esta semana del aniversario de la disolución. Pero llegaron nuevas cuestiones. Conocimos que el concejal de urbanismo tenía pendiente ya la fecha para juicio oral, es decir, en firme acusación de un delito de prevaricación, y tendrá que dar cuenta en el juzgado ante ellos. Será juzgado y se enfrenta pues a una posible pena de inhabilitación por esta prevaricación. Y un tercerito, cuando pensamos que no había más difícil todavía, Ángeles Muñoz siempre nos sorprende todavía y nos indigna a la vez, y en este caso es como conocemos que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que favorece mucho a uno de los principales actores del urbanismo irregular y especulativo de Marbella, a Tomás Olivo, el propietario dueño de la Cañada, también de lo que es el solar de la antigua casona sindical, donde estaba Radio Nacional, el que derribó ese emblema del patrimonio y la identidad de Marbella. Pues bien, se va a ahorrar por una sentencia, gracias a la política de brazos caídos del Partido Popular de Ángeles Muñoz, 20 millones de euros en compensaciones, en cesiones, en infraestructura que tendré que construir para esta ciudad para compensar lo que ha construido irregularmente en el entorno de la Cañada. Pues bien, como decimos, 3 casos muy claros, por acción y por omisión, de cómo todavía en Marbella
los intereses particulares, los intereses de parte están por encima del interés general. Lo que queremos desde Izquierda Unida, sabemos que ya queda prácticamente poco más de un mes de gobierno del neogilismo de Ángeles Muñoz y difícilmente cambiarán estos derroteros. El llamamiento a la ciudadanía es que reaccione, que despierte y que vea que hay una organización política con una trayectoria de coherencia, de lucha, desde que pedíamos la disolución a principios de los 90 hasta que luego dimos el paso al frente para, dentro de la comisión gestora, colaborar y contribuir en mejorar esta ciudad y sacarla del atolladero, y luego cuando hemos hecho una oposición constructiva con propuestas desde la calle y desde las instituciones durante estos últimos 8 años. Pues bien, también tenemos esa capacidad, esa determinación para gobernar Marbella, para la gente, y para la decencia y para el interés general a partir de mayo. Estamos dispuestos a ello, pero vamos a dar una última oportunidad de que Ángeles Muñoz se vaya al menos del ayuntamiento haciendo algo por esta ciudad, pues que en el próximo pleno vote a favor una propuesta que le vamos a plantear, y no es otra que haga ahora todo lo que no ha hecho antes en relación a esta causa judicial en la que Tomás Olivo está saliendo de rosita y está saliendo beneficiado. Queremos que el ayuntamiento haga todas las acciones legales que estén en su mano pertinente para que tenga que cumplir lo que en el plan general se recoge de compensaciones, esto es, que nos dé estos terrenos donde iría el recinto ferial que necesitamos, y no solo un recinto ferial, un recinto para eventos, para tener un uso social, incluso para Marbella. Carecemos de un equipamiento de este tipo ahora mismo, todo se lleva a Arroyo Primero para molestar a los vecinos y además en una condición muy precaria, y luego queremos también que se puedan aportar todas esas pruebas que no se han aportado al juzgado, que se aporten esos informes, que se defienda por parte del ayuntamiento a la ciudad y no que se utilice el gobierno municipal para desactivar la defensa de los intereses de los ciudadanos y ayudar al final los intereses particulares. Y si no se consigue nada de esto, que esté también el compromiso de que se va a recurrir ante el Tribunal Supremo a la instancia judicial siguiente para que se pueda volver a la legalidad del plan general que decía que tenía que compensarse a Marbella de forma justa. Entendemos desde Izquierda Unida que tenía que haber sido todavía mucho más contundente. Ha habido cambios en el plan general que son contrarios al interés de esta ciudad, pero al menos esos mínimos se tienen que cumplir, y con Ángeles Muñoz de luego no se están cumpliendo. Le vamos a dar esa última oportunidad, como decimos, de que en este pleno con la iniciativa que vamos a plantear se haga, porque si no, al final tenemos la realidad, y es que vamos a perder las poquitas posibilidades que había de que Marbella tuviese un recinto ferial permanente, porque esta sentencia, esta acción del equipo de gobierno lo que hace es dificultar mucho más que cesiones de terreno sean efectivas, y por tanto aleja el proyecto del recinto ferial para Marbella. También aleja algo necesario, es un nuevo enlace con la autovía que conecte esta zona. Si queremos traer aquí un recinto ferial, si se quiere hacer una aspiración de una zona industrial en la serranía, necesitamos los preceptivos enlaces que ahora no existen. También ahora con esta sentencia se aleja más porque serán menores las cantidades que tenga que aportar Tomás Olivo, el dueño de la cañada. Por tanto, esta es la propuesta que hacemos de Izquierda Unida, siempre en esa línea de defensa del interés general, de la legalidad, de la decencia. Hay que decir en esta ciudad que no nos resistimos, y sabemos que hay ciudadanos que no se resisten a que nuevamente nos pongamos de rodillas ante los intereses particulares de los mismos y de la corrupción y de la irregularidad, y por tanto pues que aquí tienen, como tenían en aquel momento, a Izquierda Unida para representarlo. Lo decimos con sinceridad y con esa determinación, y en un equipo que además va cada vez pues con más personas, con más sensibilidades y con más capacidades a disposición de este municipio.